La enseñanza de hoy se llama las clases de bautismos. Los bautismos están ligados a los pactos. Comenzamos en Génesis capítulo 7, verso 13 al 17. Génesis 7, del verso 13 en adelante, al 17. Gloria al Señor. En Génesis 13, 7, del verso 13 al 17. Gloria a Dios, gracias a Dios. Nos habla este capítulo del diluvio. El ser humano estaba alejado de Dios, no había presencia de Dios por ningún lado, solo había maldad y había idolatría, desobediencia, rebeldía, enemistades entre los hombres. Recordemos que los hijos de Caín estaban peleando con la descendencia de los hijos de Abel, había mucha muerte, había mucha maldad, y el Señor estaba cansado, quería destruir la tierra porque no estaba agradado con la forma de vida de los hombres. Así es de que desde muy temprano, comenzando ya en Génesis, Él da el remedio, da esa bendición. Aquí quiso destruir la tierra, pero pues mandó la salvación también. Entonces en el capítulo 7 de Génesis, verso 13 al 17, nos revela el Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este mismo día entraron Noé, Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, las 3 mujeres de sus hijos, en el arca, o sea, 4 parejas de la naturaleza humana y una pareja por cada una de las criaturas de la tierra. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que habita el espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios, y Jehová les cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Entonces, hermanos, este bautismo es un bautismo familiar. Antiguamente no llovía en la tierra, sino que, como dice en el capítulo anterior, dice pues que un vapor se levantaba y regaba la tierra. Aquí el Señor nos muestra que hubo una descendencia antes del diluvio. Entonces recordemos que estaban los hijos de Caín y los hijos de... No, porque él no tuvo hijos, de Adán. Entonces Adán tuvo más hijos y estaban... Pero ¿qué pasa con los hijos de Caín? Eran malvados y mataban a los hijos de Abel y se volvieron idólatras, y surgieron las brujerías y surgieron las idolatrías de todas las formas. Entonces el Señor se cansó y quería destruir la tierra, pero tuvo misericordia y envió el arca para que la construyera Noé. Pero el problema es que Noé no fue escuchado, como siempre pasa. Noé fue enviado para salvación, y solamente 8 castiga a la tierra, castiga toda criatura. Entonces había unas criaturas que estaban antes del diluvio, y hay unas criaturas nuevas que están después del diluvio. Es decir, en el diluvio habían animales y plantas muy diferentes, y hombres y animales muy diferentes a los que hubo después del diluvio. Entonces hay que aprender que no fue el arca la que salvó a las criaturas, sino que fue el bautismo en agua. Pero más que eso, fue la fe que tuvo Noé,
haber escuchado a Dios, por haber intercedido por el pueblo, y eso fue lo que salvó a las personas. Pero la pregunta sería, ¿no había salvación para las otras criaturas? ¿No había salvación para los otros hombres? Claro que había salvación, lo que pasa es que no quisieron oír. Noé todos los días empezó a construir esa arca solo, y él con sus hijos construyendo esa arca demoró mucho tiempo, y él les predicaba: se va a destruir esta tierra, se va a inundar esta, el Señor va a acabar con todo. No le creyeron, pero Noé, a pesar de la desobediencia de la gente que lo rodeaba y de las burlas que hacían sobre él siguió creyéndole a Dios, y por eso nosotros subsistimos. Entonces nos habla aquí de unas 3 descendencias grandes, de lo que son Cam, Sem y Jafet, de donde vienen todas las tribus ya de los seres humanos. Pero desafortunadamente hay siempre un pero en las historias. ¿Qué pasó con Noé? Noé, cuando llegaron del diluvio, se emborrachó, y por esa circunstancia, los tres varones, Cam, Sem y Jafet, se alarmaron ante esa situación, se alborotaron, se escandalizaron, y por ello el papá pues se puso bravo y maldijo y bendijo a unas tribus, y entonces por ello fueron muchísimas criaturas malditas. Bueno, entonces el Señor hace el primer pacto, que es el pacto diluviano, que promete Dios que no va a volver a destruir la tierra con inundaciones, pero la tierra va a ser destruida con fuego. Entonces el Señor nos muestra eso, y Él cumplirá su palabra, y al final de los tiempos pues lo han dicho todos los profetas, y al final de los tiempos vemos que las naciones van a ser destruidas por el fuego. Bien, después en el capítulo 10 del mismo Génesis, nos habla de las descendencias, de dónde vienen los músicos, de dónde vienen los artistas, de dónde vienen todo lo que son los seres humanos, de qué familias vienen, y ahí se empieza a desarrollar todo el tema. Pero nos muestra Dios que en el Antiguo Testamento la familia, las 8 criaturas que fueron salvadas fue por las aguas, no por el arca, porque había agua abajo del arca, a los lados del arca y sobre el arca, porque estaba lloviendo. Era una cosa que no creían en esos tiempos, porque el agua brotaba de la tierra como un vapor, que es la forma en que el Señor levantaba las plantas en esa época. Nadie quiso escuchar, obviamente habían pueblos idólatras, habían circunstancias, y el Señor utilizó un varón que creyó, y fueron salvas 7 personas más. Hoy en día nosotros, si creemos, le creemos a Dios, que Él es nuestro Salvador, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías, que Él perdona nuestros pecados, y que Él va a formar una sola iglesia, un solo cuerpo, y que todos somos uno en Él, nosotros vamos a tener esa salvación, porque es en Cristo. Ya Cristo es una persona que para el mundo dice, pero está muerto. Para los científicos, para los intelectuales, es imposible que una persona muerta pueda darle vida a las personas que viven. No creen en la resurrección, y desafortunadamente pues la resurrección es uno de los fundamentos que el Señor Jesucristo nos dice, que toda criatura, a través de los profetas, a través de los salmistas, nos dice que toda criatura vamos a estar frente a un juicio en el cual nosotros vamos a dar cuenta de nuestros actos. Nosotros no vamos a dar cuenta de lo que hace el presidente, o mi esposa, o mis hijos, o el vecino, o un hermano, sino que cada uno va a dar cuenta de sus cosas, qué es lo que hizo, nada más. No le van a contar sino lo que la persona hace. Entonces, hoy en día el Señor Jesucristo representa esa arca, y también representa una nueva criatura. Ya no son de los de Cam, Sem, no Jafet, sino una nueva generación, que es la generación de las primicias de los que creemos en el Señor Jesucristo.
primicias que vamos a resucitar el día que el Señor venga a recoger su iglesia. El Señor levantará su iglesia en los aires, pero es a los que creemos en Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y que creemos que Jesucristo resucitó, y el que resucitó a Cristo nos va a resucitar a nosotros. Si nosotros creemos eso, estamos en seguridad. Pero si nosotros no creemos que Jesucristo haya resucitado, o que Él pueda rescatarnos, o que Él pueda librarnos, entonces estamos excluidos, porque la palabra dice: el que creyere será salvo, el que no creyere será condenado. El que le creyó a Noé fue salvo, que fue su familia, y en último momento, y los que no creyeron, todos fueron destruidos. Leíamos en 1 Corintios que el pueblo, dice, de la mayoría de ellos no se agradó Dios, a pesar de que los cubrió en la primera muerte, que fue en sus casas, cuando ellos marcaron sus puertas. Les mostró su mano en el desierto, hizo milagros y señales y prodigios delante del pueblo, y ellos comieron y también bebieron del pan que venía del cielo. Pero el Señor los dejó, el Señor los mató en el desierto. Él dejó ese pueblo porque el pueblo no creyó, no le creyó a Dios. Y aunque veía sus grandezas, su corazón estaba anhelando otras cosas. Realmente no tenían un corazón dirigido a Dios, bendiciendo a Dios, pegado a Dios, sino que su corazón estaba en otras cosas, en otros negocios. En esta iglesia muchos hermanos se han ido porque su corazón no está en Dios. Pueden estar aquí en el cuerpo, pudieron haber venido, se pudieron haber bautizado, pero realmente no lo hicieron de corazón. Sus corazones nunca los entregaron al Señor, aunque hacían buenas obras, aunque eran buenos hermanos, aunque los veíamos santos, aunque los veíamos bien, pues del Señor no se agradó de ellos y los sacó. O sea que es una muerte espiritual. Y lo más trágico de esta circunstancia es que dio la oportunidad. El Señor los llamó, los lavó y oportunidad dio una y otra, pero pues no creyeron y el Señor los desechó. Aunque viven, aunque coman, aunque trabajen y aunque hagan casas y vivan en esta tierra, están muertos en el Señor, ya están desechados, aunque coman y vivan y se muevan. Pero eso es lo que dice la palabra. Primera de Pedro, capítulo 3, versos 18 al 22. Primera de Pedro, el Señor. ¿Cómo es 3? Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. El apóstol Pedro es iluminado por el Espíritu Santo y le muestra las grandezas de la salvación de Dios. En el capítulo 3 del verso 18 nos habla. Dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban con paciencia cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en las cuales pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. Entonces, aquí nos muestra que la primera persona que demostró la salvación fue a Pedro. Entonces Pedro dice que el Señor Jesucristo le revela al Espíritu Santo que Jesucristo fue llevado como único caso a las criaturas que vivieron antes del diluvio. O sea, no fue a los de Israel como equivocadamente yo pensaba, que eran los israelitas que quedaron en el desierto, ellos fueron desechados de una vez. Pero a los de antes del diluvio, Dios tuvo misericordia y envió a Jesucristo, a esas criaturas que estuvieron encarceladas, a darles la salvación. Vuelvo y leo, verso 18, porque Cristo padeció una vez por todos los pecados,
el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Entonces dice, Jesucristo a la manera del agua, a la manera de Noé, fue la salvación en su momento. Y solamente padeció una vez. El bautismo por eso es una sola vez. La salvación en el diluvio fue una sola vez. Dice, un justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El Señor Jesucristo no siguió viviendo más en la tierra como carne, pero a través de su Espíritu nos ha traído su mensaje. Pero es necesario saber que el Señor Jesucristo fue vivificado en el Espíritu, o sea, con una fuerza superior, una fuerza sobrenatural, lo mueve a que Jesucristo vuelva otra vez a estar entre los seres vivientes. O sea, hay un espíritu viviente y un espíritu vivificante. Y este espíritu vivificante fue llevado a, ese espíritu vivificante que llevó a Cristo, nos lleva a nosotros a Dios. Bueno, pero vivificado en espíritu, verso 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. O sea, espíritus que no creyeron quedaron presos, quedaron a un juicio. El que está preso está esperando un juicio. Usted está esperando ser liberado o condenado, porque ya habían sido condenados, estaban esperando su liberación. Los que en otro tiempo, o sea, desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Amén. O sea, aquí nos está diciendo el Señor que esperaban en los días de Noé. Dios la bendiga. Dios esperaba con paciencia en los días de Noé. O sea, la liberación vino siendo ¿para quiénes? Para los de antes del diluvio. Aquí es donde resalto esto. En los días de Noé dice que en otro tiempo desobedecieron a Noé, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿Cuál era la paciencia de Dios? Que el mundo se arrepintiera y se convirtiera. El mundo no se quiso arrepentir ni quiso alabar a Dios, ni quiso buscar a Dios. Siguieron en sus propias fuerzas, en su propio querer. Y el Señor dice que mató a esas criaturas, pero quedaron encarceladas. ¿Y qué hizo Jesucristo cuando estaba en ese espíritu vivificante? Fue al lugar donde estaban encerrados y les dio libertad, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y ojo, aquí, yo voy a echar una ñapa aquí porque no está escrita. El Señor Jesucristo fue y les predicó a ellos. Y a pesar de irle a predicar en ese lugar que se llama el Seol, el Abadón, algunos creyeron y otros no creyeron. ¿Sí me entienden? O sea, ni los vivos creyeron, ni tampoco los espíritus encarcelados creyeron. Todos no creyeron. Pero los pocos espíritus que estaban encarcelados, que creyeron, resucitaron. ¿Y esto quién da testimonio? Los habitantes de Jerusalén, porque esos espíritus se le presentaron a muchos habitantes cuando fueron libertados, pasaron aquí por la tierra, pasaron por Jerusalén y se le presentaron a muchísimas personas. O sea que hubo unos testigos que dijeron, oiga, si Jesucristo bajó, les predicó a los que estaban encarcelados desde antes del diluvio y recibieron libertad. A los que creyeron, porque aún estando presos, no creyeron. No todos creyeron. No todos, y esos fueron los únicos espíritus que hemos escuchado aquí que tuvieron una segunda oportunidad. Entonces, este verso nos está hablando de que el bautismo es uno solo. No hay dos bautismos, porque Jesucristo murió una vez. Este bautismo es un pacto. Este bautismo es único, irrepetible. Lo mismo pasa con esas personas que por misericordia de Dios debían haber sido buenas personas, no lo sé, pero el Señor tuvo misericordia de ellos y los visitó a ese lugar donde estaban presos y les predicó de la salvación y ellos creyeron. O sea que en Noé se salvaron 8 personas, pero en Cristo, ¿cuántos? No se sabe. O sea, Jesucristo vino a liberar. Como es rey, como es el dueño de la tierra y de lo que está bajo la tierra, tenía el derecho de ir a libertarse. ¿Por qué lo hizo el Señor Jesucristo si no lo dice? Pero el Señor Jesucristo fue al infierno, al Seol, al Abadón,
que habla aquí la Biblia, libertó a esas criaturas, pero solamente es la única vez que hay oportunidad. Para nosotros no, nosotros si pecamos perdemos. Ya una vez nosotros estemos bautizados, ya pecamos voluntariamente, ya no queda sino una expectativa de juicio. ¿Qué quiere decir eso? Que esperar a lo que Dios decida. A ver si Dios tiene misericordia o no tiene misericordia. Cuando nosotros ya conocemos de Cristo, nosotros ya nos alejamos del pecado, nosotros ya le decimos al pecado no. Ya uno, cuando viene realmente, genuinamente, dispuesto con espíritu, cuerpo y alma a servir a Cristo, desde el primer día ya de una vez le está diciendo al pecado no, ya uno está renunciando a su ego, está renunciando a su super yo, está renunciando a su egolatría, se baja uno de ese trono donde usted está sentado y deja que Cristo se siente. Y ahí es donde Cristo empieza a manejarnos. Y la gloria sea para Él, que nosotros ya permitimos que Él nos guíe por medio de su palabra escrita. Por eso leemos y nos alimentamos qué es lo que quiere Dios, cómo quiere que andemos. Ahora, no solo la palabra escrita, sino a través de los profetas, pedimos al Señor que nos dé chance, que nos dé oportunidad, que nos dé esa bendición. Muchos creen que el venir a la iglesia, ya con eso ya están salvos, ya ganaron la salvación, o con bautizarse. No, hay que hacer la batalla diaria. Nosotros tenemos que morir a nosotros, morir al mundo, morir a la carne, como decía Camilo. Hoy mucha gente está preocupada de quién es el que va a quedar, quién es el que no va a quedar a dirigirnos, pero nosotros nos preocupamos desde Cristo. Nos invitan y dicen, vote por tal, vote por Pascual, pero nosotros ya tenemos nuestro candidato, se llama Jesucristo, el mismo candidato de ayer, de hoy y de mañana. Ese rey no ha cambiado ni cambiará, porque ese rey manda en el Seol, en el Abadón, y manda aquí en la tierra, aunque no lo creamos, y manda en el cielo, porque el Señor fue puesto sobre todo nombre. A Pedro le revela aquí que solamente esas criaturas antediluvianas o antes del diluvio, los que desobedecieron, los que no oyeron con fe la prédica de Noé, que él predicaba que iba a venir un gran castigo para esa época, que era una inundación. No creyeron, pues murieron inundados. Hoy en día el Señor nos advierte de un castigo que es de fuego, que viene del cielo, y la gente no cree que del cielo vaya a llover fuego, candela, pero lo hará, sucederá. Entonces, el que creyere ese mensaje que trae Jesucristo, que refuerza a los profetas, será salvo. Mas el que no creyere ya está condenado, porque no cree en Jesucristo. El bautismo, ahora sí vamos al verso 21. O sea, el apóstol Pedro está haciendo las dos comparaciones de los que el Antiguo Testamento tuvieron oportunidad. O sea que todos los seres de la tierra, desde Adán hasta el diluvio, 8 personas fueron salvas por la predicación de Noé. Pero por la predicación de Jesucristo fueron más. Jesucristo ha salvado más criaturas que cualquier otro profeta. El bautismo que corresponde a este tiempo ahora nos salva. O sea, es para salvación, no quitando las inmundicias de la carne. O sea, los problemas que tengamos en nuestras enfermedades que tengamos por causa de nuestros pecados, las enfermedades que tengamos, sino como la aspiración a una conciencia hacia Dios. O sea, quiere decir que la criatura que le crea a Jesucristo, en su conciencia empieza a trabajar. O sea, ya no puede ser más alto, ni más bajito, ni más blanco, ni más mono, ya no puede hacer nada. Ah, no, pero hermano, hay quirófanos, hay cirugías plásticas. Sí, pero eso realmente no es nada para Dios, porque a usted no le van a mirar si usted era de 1,80, de 1,70, si tenía ojos claritos, ojos oscuros, nada le va a mirar eso. Pero si mira al Señor, si usted creyó en Cristo o no. Es este bautismo necesario tener la conciencia. ¿Qué es la conciencia? No solamente cuando estemos en la iglesia, que somos hijos de Dios, sino cuando estemos solos, cuando estemos en nuestro trabajo, en todo momento, vivir como luz en medio de las tinieblas. Y finalmente dice por la resurrección de Jesucristo. Es decir, Jesucristo dice, yo pude pasar de la carne donde morí a recibir un espíritu vivificante. Nosotros recibimos el espíritu vivificante aquí vivos. ¿Cuándo? En el bautismo. Y ese espíritu que movió a Cristo a hacer milagros, a hacer señales de que es el Hijo de Dios,
lo puede tomar usted el que quiera. Un niño de 8 años, el que quiera. Solamente necesita que su conciencia esté entendida, que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Cristo habita en mí. Solamente así puedo yo recibir esas cosas. De resto no lo podía recibir. Verso 22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos, ¿quiénes? Los ángeles, autoridades y potestades de los cielos y las autoridades y potestades de las tinieblas. O sea que no hay en el cielo el más perfecto de los ángeles que no obedezca a Cristo, ni hay en los infiernos ninguna de las potestades, ni el más grande, ni el más lleno, ni el más pequeño, que no obedezca a Cristo y su Espíritu. Por eso es necesario que el cristiano esté lleno del Espíritu Santo para poder hacer frente a esas criaturas. Es decir, se necesita que la persona crea en Cristo Jesús, porque si usted no cree, con decir solo el nombre de Jesús no va a tener ninguna autoridad. Se necesita que Cristo habite en usted. ¿Y cómo habita en usted? Primero, que usted tiene la conciencia de que ya es de Cristo, que si muere esta carne va a ser resucitado. Segundo, que usted a través de Cristo tiene autoridad sobre los demonios. Muchas enfermedades son demonios que se cuelgan en el hombre, demonios que se cuelgan en sus carnes, en su ser, en sus sentidos, para hacerlo sufrir, para hacerlo padecer. Pero también hay enfermedades. O sea que no todas las enfermedades son demonios y todos los demonios son enfermedades. Bien. Éxodo 14, del 13 al 16. Vamos a Éxodo 14, del 13 al 16. Éxodo 14, del 13 al 16. Dice: los israelitas cruzan el Mar Rojo. Entonces viene el segundo bautismo. El primer bautismo fue un bautismo familiar. Fue un bautismo que también se llama un bautismo que se llama del pacto que hubo el segundo, uno de los terceros pactos que hubo, que es el pacto diluviano. Entonces, tenemos que saber que el Señor hace pacto con las criaturas, con el ser humano, y hizo pactos en la antigüedad. Hizo pacto con Adán, hizo pacto en el Edén con Adán y Eva, hizo pacto con Noé, aquí hace pacto con Moisés, y nosotros estamos en el pacto con Jesucristo. Eso lo hemos sabido en el capítulo 14, del verso 13 al 16, dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Bien, ya nos habló del primer salvador, que se llamó Noé. Ahora nos habla de un segundo salvador que se llama Moisés. Y Moisés también fue salvado de las aguas. De las aguas. Moisés fue salvado. Es decir, esos salvadores fueron usados por el Señor y reconocieron al Señor como un Señor. Pero este Salvador, que se llama Jesucristo, reconoce a ese Señor como su papá. Y nos da a nosotros la potestad de llamarlo papá. Porque Él es rey, Él es príncipe. Y Él manda en los cielos, en la tierra y en las profundidades. Y como manda aquí, dice: ustedes pueden decirle papá a mi papá. Pero si hacen las obras que yo hago, porque mi papá no los va a reconocer a ustedes como sus hijos, si no hacen las obras que yo hice. ¿Y cuáles son las obras que hizo Jesucristo? No solamente levantar muertos o echar fuera demonios, sino obedecer a Dios hasta la muerte. Renunciar a su ego, a su yo, a su super yo, a su egolatría, y decir: yo voy a obedecer lo que me diga mi papá. Y el papá le dice: usted tiene que ir a la tierra y vivir como todos los terrestres. Todos están desechados. Y Jesucristo dice: pues si están desechados mis hermanos, yo también estoy desechado. Por eso el Señor Jesucristo toma ese pacto, toma ese bautismo que fue confiado en Juan Bautista, para él poder ser ejemplo, primicia de todos cómo deberíamos hacer en la tierra. Por lo tanto, no demoremos esa salvación, porque ¿cuál es el problema? El problema es que yo no sé si mañana me muero o esta noche.
No sé si mañana pueda tener la conciencia o no. No sé si mañana pueda tener la voluntad o no. Hay muchas personas que pueden comer, trabajar y todo, pero sus conciencias están cautivas. Sus conciencias están prisioneras de Satanás, aunque no lo crean. Y andan entre nosotros, los hemos visto, los conocemos, pero están ya cautivos de Satanás. Ya es tan fuerte el espíritu que los domina que ya no hay nada que los pueda arrimar a Cristo. Ya han perdido y desechado las cosas de Dios. Primero lo desecharon ellos y luego Dios los desecha, porque el Señor golpea y al que abre se sienta con él y come en la mesa. Pero el que no le abre, el que no lo quiere escuchar, el Señor lo abandona, lo deja. Y cuando el Señor deja a una criatura, queda a libre albedrío de lo que pase, queda deshecha. Una criatura sin Dios no puede vivir. Aquí en el verso 18 dice el Señor, dice en el verso 3, en el verso 13, 14, 13, dice: y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes. Este consejo lo debemos recibir nosotros también, los que nos vamos a bautizar. Los que nos hemos bautizado dicen, no teman, esté firme, porque van a pasarnos problemas. Muchas personas piensan que usted acercarse al cristianismo, usted al bautizarse le van a acabar los problemas. No, se le van a multiplicar, sí, pero lo que usted debe saber es que antes del bautismo usted era el que recibía golpes sin saber de dónde le venían, pero cuando usted toma el bautismo ya sabe de dónde le vienen los golpes. Como usted ya sabe de dónde vienen los golpes, usted lo que tiene que hacer es ¿qué? Esquivarlos, evitarlos. Usted sabe que los golpes vienen del mundo, del diablo y de su propia carne. Entonces, si yo sé de dónde me vienen mis males, yo no me voy a arrimar a buscármelos. Si yo sé que Dios desechó al mundo, pues yo no hago lo que hace el mundo. Si Dios aprueba a Cristo, yo hago lo que Dios aprueba en Cristo. Si mi carne no la acepta el Señor, en mi soberbia, en mi desobediencia, en mi idolatría, entonces debo someter mi carne a que esté sujeta a recibir a Dios, a obedecer a Dios, a adorar a Dios. Entonces dice el Señor, no temas sino esté firme. En el bautismo muchas personas se van. Deben saber que cuando uno se arrima a Dios, Dios a sus hijos los castiga. Increíble, ¿no? Los médicos están aquí en esta tierra para cuidar del ser humano y de protegerlo, que no sufra. Y lo primero que hace un médico cuando recibe a un bebé es que darle la bienvenida, un palmadón de una vez que se sienta que está. Entonces el padre también, el padre cuando recibe a esa criatura como su hijo, no es que lo castigue, es que le prueba el corazón a ver qué tiene ese corazón, de qué está hecho. A todos nos ha probado, hermano. Dios sabe cómo es su corazón, cómo es mi corazón, cómo es el corazón de todos nosotros. Sabe si nosotros somos cobardes, o somos mentirosos, o somos idólatras, o somos... ¿Qué somos? Él sí lo sabe. Él sí tiene el peso. Ni nosotros mismos sabemos a veces cómo está nuestro corazón, y Dios tiene el corazón de nosotros en su mano. Y nosotros a veces nos equivocamos y nos engañamos, pero Dios dice, yo conozco su corazón bien. Hasta el último latido lo conozco. Pero el Señor dice, no temáis sino que estad firmes. Aquí Moisés es el salvador de su momento, porque Dios ha mandado muchos salvadores. Y el que tiene este oficio tiene una grande bendición, hermanos. Ustedes deben saber que si ustedes llevan almas a Cristo, tendrán grande galardón. No necesita subirse a un púlpito, no necesita echar fuera demonios, no necesita hablar en lengua, no necesita hacer cosas súper grandes. Con su testimonio de obediencia, de humildad, de santidad, va a llevar almas a Cristo. A veces el testimonio de una persona humilde y callada es más grande que de una persona que está aquí gritando en un púlpito tantas cosas. Porque el Señor se goza en el humilde, el Señor se presenta en el humilde, el Señor se engrandece en el humilde, y el humilde engrandece a Dios en su misma humildad. Cuando digo yo no puedo nada, yo que lo haga Dios. Él lo hizo y Él lo deshizo. Él trae
vosotros, porque los egipcios que habéis visto, nunca más los veréis. Los egipcios representan los enemigos, el mundo, la carne y el diablo. Quiere decir que de pronto nos persiguen a nosotros hasta que nosotros hagamos el pacto con Dios, pero ya después no los vamos a ver más, nunca más. Nuestros enemigos ya no los vamos a ver en la eternidad, porque uno es el camino de los salvos y otro es el camino de los condenados. Los que creemos en Cristo andamos como Cristo anduvo y obtenemos el galardón, que es ir a la vida eterna. El que no cree en Cristo obtiene el castigo, que es ir a la condenación eterna. Entonces el Señor dice, porque nunca más veréis a vuestros enemigos. Y la palabra dice en el Apocalipsis que al final de los tiempos estaremos en un lugar donde no hay necesidad de luz, ni de sol, ni de luna, porque el mismo Dios alumbrará. Dios es luz poderosa, Dios es luz, Dios es espíritu. Y dice que no hay necesidad de casas. Ya no hay necesidad que nos preocupemos si tenemos que llevar vestidos gruesos o impermeables, nada de eso. Nosotros no nos preocupamos ni de qué comer, ni de qué beber, porque Dios se va a hacer cuenta de nosotros. Nosotros, la única preocupación que tenemos allá, el único oficio que tenemos es adorar a Dios. Si nosotros aquí en la tierra empezamos a adorar a Dios, Dios habita en medio de nosotros, porque así lo dice el Salmo 25 o 22. No dice, el Señor habita en los alabanzas de sus hijos. Pero ¿cuál es la mejor alabanza de un cristiano al Padre? La obediencia. Esa es la mejor alabanza. La mejor forma en que yo adoro a Dios, la mejor forma en que yo glorifico a Dios, en la mejor forma en que yo honro a Dios es obedeciéndolo. ¿Sí ven? No porque yo haga echar fuera demonios o hablar en lengua, eso no es ni siquiera mío, eso no me nace, Dios lo presta. Pero Dios espera que usted tenga algo. ¿Y yo qué puedo sacar de mí? Pues la acción de gracias. Lo que yo realmente produzco para Dios es el tiempo que yo saco para estar con Dios. El tiempo de alabarle, de darle gracias y sobre todo de alabarle. Y la mejor forma de alabanza es obedecer a Dios. Y la mejor forma de alabar a Dios es cantarle. Pero cuando ese cántico es con obediencia, ahí se vuelve una alabanza en su más alto nivel. Entonces dice el Señor que ya nuestros enemigos no los veremos más. Verso 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ahorita hay guerra en Ucrania y en Colombia, aunque no se note tanto y no le hagan tanta publicidad. Pero nosotros, ¿cómo estamos? Tranquilos. Y si arma guerra aquí en Sogamoso, nosotros seguimos tranquilos. Y si arma guerras en nuestros hogares, pero nosotros estamos en Dios, nosotros estamos tranquilos, porque Dios nos da a nosotros la tranquilidad y la paciencia. Pero nosotros estamos intranquilos, preocupados. Ay, ¿qué va a pasar si mi esposa me quiere y mi esposa no me quiere? Si mi hijo me obedece y mi hijo no me obedece. No estoy confiando en Dios. Hay que dejar esos asuntos en que Dios los haga, porque el Señor ha actuado solo ayer, hoy y mañana. Él no necesita de ayuda de nosotros. Nosotros necesitamos de Dios, nosotros necesitamos obedecer a Dios. Necesitamos engrandecer su nombre, necesitamos obedecer su nombre, honrar su nombre, porque nosotros somos llamados a esta grande bendición. En el verso 14 dice, bueno, Jehová peleará por nosotros, pero usted quédese tranquilo. El Señor dice, escóndete. Cuando vengan los problemas, escóndase en Cristo, escóndase en la oración, en el ayuno, en la alabanza. Las mejores batallas que nosotros damos es cuando dejamos que Dios batalle por nosotros. Cuando tengamos una dificultad, pidámosle a Dios y dejémosle el problema a Dios. No armemos bonche, no quememos a los hermanos, no armemos incendios, sino vamos al bombero mayor, al Padre eterno y decirle: Dios, ayúdeme a soportar, ayúdeme a resistir, ayúdeme a lo que sea. Verso 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Se dan cuenta? Moisés tenía duda también. Y él ya tenía el poder y todo, pero él, ante una situación de una salvación tan grande, de enfrentar una creación de Dios, que es la naturaleza, que es el mar, Moisés se quedó, fue frío. Y el Señor le dice, como quien dice, Dios le dice: pues si yo le di a usted poder, ¿para qué me llama? Si usted puede. Y nosotros podemos también, cuando tenemos el Espíritu Santo.
Por lo tanto, hay que estar en comunión con Dios siempre, y esa comunión es en santidad y en alabanza. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y me glorificaré en Faraón y en todo su ejército y en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Gloria al Señor. Entonces el Señor nos dice hoy en día, cuando sus enemigos se levanten contra usted, nuestros enemigos son el diablo, las potestades, nuestros enemigos son la pereza, el vicio, la maldad. Mi enemigo no es un hermano de la iglesia, ni es el vecino que me maldice, ni es el diablo. Bueno, el diablo sí es el enemigo. El diablo, el mundo y nuestra propia carne. Nosotros pues somos enemigos hasta nosotros mismos, en tanto que no busquemos de Dios. Bueno, entonces le dice el Señor, levanta esa vara y extiende tu mano en el mar y divídelo, y entonces habrá una diferencia entre los hijos de Israel y los hijos de Dios. Los hijos de Israel y los hijos del Faraón. Entonces, ¿aquí qué nos representa? ¿Para qué trajo Dios al Faraón? Para glorificarse en él. ¿Y cómo se glorificó? Endureciéndole el corazón. ¿Qué es una persona con un corazón duro? Una persona con un corazón duro o con un corazón cubierto. Por eso el Señor dice, circuncidad vuestro corazón. O sea, desnude su corazón. Una persona que está con un corazón endurecido es una persona que está creyendo en la mentira, que está creyendo en la vanidad, que está creyendo en su propia fuerza, que está creyendo eso es la idolatría. Cuando yo creo en cualquier otra cosa menos en Dios, estoy velado, estoy cubierto. ¿Y cuáles son esos velos que yo mismo me puedo echar cuando yo digo mentiras? Cuando yo miento, cuando me rodeo de mentira, vienen esos velos y me cubren y el corazón se endurece. ¿Y qué es endurecerse? El corazón, irse contra Dios, no honrar a Dios, desobedecer sus órdenes, sus mandamientos, sus leyes y sus decretos, y seguir mi propia voluntad o la voluntad del mundo o la voluntad del diablo o la voluntad de mi carne. Entonces aquí el Señor nos muestra que Él tiene criaturas para abrir su corazón y sembrar su palabra y llevarlos a la vida eterna, y también tiene criaturas para endurecerlos y ser castigados, condenados por su desobediencia. ¿Cuántas veces probó al Faraón? 10. ¿Cuántos años estuvo Noé construyendo el arca predicándoles? Años. A la gente diciéndole lo mismo, y nunca entendieron. Aquí al Faraón lo probó 10 veces con 10 plagas terribles y vio la mano de Dios. Pero el ejemplo que nos pone aquí el Señor es que Dios tiene criaturas para castigo y para maldición. Y así como tenía al Faraón y lo endureció para él engrandecerse y mostrar su poder sobre cualquier rey o sobre cualquier faraón o sobre cualquier príncipe de esta tierra, porque él tiene el dominio, creó al Faraón para que él fuera ejemplo que el que se mete con Dios no puede pelear. Y así fueron derrotados. El Señor creó a Judas para que endureciera su corazón y que esa persona fuera deshecha como ejemplo, para que nosotros miráramos en ese espejo y no siguiéramos los caminos de Judas. ¿Cuál fue el peor problema de Judas? No, el peor problema de Judas, sí, Judas fue ambicioso, fue ladrón, fue mentiroso, fue hipócrita porque él vendía a Jesucristo, lo vendió allá de los sacerdotes. El problema de él fue que él no creyó en Cristo. Ese fue su peor problema. Él tenía endurecido el corazón, a pesar de que veía los milagros, de que veía todas las cosas, su mentira y su maldad lo tenían cubierto. El Señor preparó esa criatura para destrucción. Pero la historia hubiera cambiado si Judas, a cambio de ir a los sacerdotes, que eran las autoridades del momento,
no hubiera ido a donde los sacerdotes a llevarle las 40 monedas, bueno, las 30 monedas de plata, sino hubiera ido a Cristo y le hubiera pedido perdón, hubiera cambiado la historia. Y eso es lo que quiere Dios con cada uno de nosotros. Que nosotros vayamos a Cristo y cambiemos nuestra historia. Nosotros sin Cristo ya estamos condenados, estamos muertos. No podemos hacer nada. Pero cuando nosotros miremos a Cristo y vayamos a Cristo y nos metamos debajo de su sombra, entonces nos va a cubrir bienestar espiritual, bienestar físico y paz. Y vamos a estar firmes sobre cualquier batalla que se presente. Ya nos va a asustar un mal. Ahora en este verso nos habla el Señor que Él endureció el corazón de todo un ejército. Miren, aquí lo dice. Verso 17 le dice a Moisés: siga adelante, porque yo endureceré, dice, y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército y en sus carros y en su caballería. ¿Para qué hizo esto Dios? ¿Para qué endurece Dios? Para que, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. El Señor se glorifica en las personas de mal, castigándolos. Y el Señor se glorifica en usted y en mí, llenándonos de su Santo Espíritu. Una persona glorificada es una persona en la cual el Espíritu Santo habita en él. Y esa persona que está glorificada es una persona que está llena de gozo, paz y amor. Si nosotros no tenemos eso, hermanos, rescatémoslo, porque no hay nada más bonito que estar firme frente al mar. Moisés estaba firme frente al mar. Un enemigo grande, porque ¿quién conoce el mar? ¿Quién le puede decir al mar: deténgase? El mar está ahí para tragarse al que sea y para ahogar al que sea. Y detrás venían los egipcios para matarlos. Estaban en un sándwich, estaban en una encrucijada. No, si iban adelante morían y si iban para atrás. Por eso Moisés se frenó y dice: Señor, ayúdeme aquí. Y dice: Señor, ¿para qué me llamas si yo ya le di poder? En esa vara le di el poder cuando nosotros nos conocimos. Y usted el día que se bautiza, ese día tiene el poder para enfrentar su carne a Satanás y al mundo y vencerlo. Y viene algo más, hermanos. Había una distancia muy grande entre los hijos de Israel y los hijos de los egipcios, que representan el mal. ¿Y cuál era la distancia? Dios. Una distancia infinita, a pesar de que podemos hablar en metros. Diga usted 10 metros, una cuadra, 2 cuadras, 1 kilómetro. Pero los egipcios, a partir de ahí, no podían ver a los israelitas. Y los israelitas tampoco podían ver a sus enemigos. ¿Por qué? Porque Dios había hecho un espacio muy grande entre ellos. Y cuando ese pueblo está consagrado, Dios hace un espacio muy grande entre ellos. Nosotros somos consagrados de Dios, hermano, nosotros somos santos. Y estamos entre gente pecadora y gente inmunda. Pero nosotros, si los abrazamos, si los seguimos y hacemos sus mismas porquerías, estamos rompiendo esa barrera que Dios nos puso y estamos abrazándonos con ellos y estamos iguales a ellos. Es decir, nosotros estamos con el pueblo de los egipcios y no podemos ver al pueblo de Israel, al pueblo escogido, al pueblo ungido, al pueblo santo, al pueblo separado, al pueblo bendecido, al pueblo sellado. No podemos. Aunque habitemos en una iglesia llena de santos, si nosotros no obedecemos a Dios, no cambiamos nuestro corazón, estamos a kilómetros, no de un hermano, sino de Dios. Por lo tanto, hermanos, debemos pedir humildad para que el Señor quite esas tinieblas y nos separe del mundo. Es duro separarse del mundo porque el mundo nos ofrece un sinnúmero de cosas: vicios, placeres, engaños. Miren el engaño hoy en día: voten por mí, voten por aquel. Y uno mira a todos y los ve a todos iguales. No dice: pero yo, ¿por quién voto? Vote por Cristo, porque Él cambiará los corazones de las personas. Mire cómo el Señor pone a las personas para maldición y dice: yo me glorificaré en el faraón. Pero realmente se estaba glorificando era en el espíritu sobre el pueblo, y el pueblo no conoció eso, el pueblo no vio eso. Y bueno, y todos sus carros y sus caballos. En ese tiempo la tecnología máxima en guerra eran un
jinete con un carrito y sus caballos. Y eran unos guerreros tremendos. De esos carros boleaban espada y lanzas y todo eso, mataban a todo el mundo, eran poderosos. ¿Y el pueblo de Israel qué era? Una manotada de personas que salieron, que lo único que sabían hacer era cargar barro y hacer ladrillos. No sabían nada más, porque no sabían ni orar ni nada. No sabían de Dios, no conocían de Dios. Y muchos no lo conocieron a pesar de que Dios les bajó pan y le hizo milagros en el desierto. Y muchos en la iglesia somos cubiertos con ese velo. Cuando venimos aquí, el Señor saca nuestros demonios, saca nuestras enfermedades, nos pone y nos muestra su grandeza. Caminamos con Él, hablamos con Él, lo olemos y todo, pero nuestros testimonios no son así. Nuestros testimonios son como los de los egipcios. Entonces, el que se arrima a Dios, pues que demuestre esa presencia de Dios. Y el Señor nos llamó para que nosotros estemos en la presencia de Dios. Y hay kilómetros en lo que vivimos nosotros aquí y kilómetros en lo que hace el mundo allá. Muchos kilómetros, hermano. Te va a decir, pero nosotros vamos al puesto de trabajo y yo quedo pegado hombro a hombro con esa persona. Sí, pero hay un kilómetro entre los dos. Uno que nosotros conocemos de Dios. Y nosotros que conocemos de Dios tenemos que decirle a esa persona que está dentro de nosotros, hay un Dios. Y una persona sin Dios no vale. Está condenada. Verso 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube y que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. En pos es adelante, o sea, adelante iba el ángel y atrás iba una nube. Y el ángel de Dios iba en pos, o sea, adelante, y atrás iba una nube que iba delante de ellos y se apartó y se puso a sus espaldas. O sea, iban cubiertos adelante, cubiertos atrás y a los lados, arriba. Dios los tenía en una burbujita. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para ellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda la noche nunca se acercaron los unos a los otros. El Señor de una vez los separó, los apartó, los ungió. Y cuando nosotros tomamos el camino del Señor, cuando nosotros entramos a la iglesia, nosotros ya empezamos a apartarnos, ya empieza a formarse una nubecita. Porque el día que nosotros pisamos la iglesia, ese día el Señor pelea por nosotros las batallas. Ya se hace cargo de nosotros, hermanos. Él dice, bienvenido. Y cuando uno empieza a conocer a Dios, las batallas van a ser mayores, más grandes. Y las victorias también van a ser más grandes, porque no son nuestras victorias, son las victorias del Señor. Bueno, ¿qué más pasó? Entonces dése cuenta que miren lo maravilloso. La misma nube para uno será luz y para otro será tinieblas. Para nosotros venir a la iglesia, orar, recibir una enseñanza es luz, es bendición. Para el mundo esto es una desgracia, esto es una plaga, esto es un castigo, un martirio. Pero nosotros miremos aquí que la misma nube para dos criaturas puede ser luz o puede ser tinieblas del mismo Dios. Luego Dios es todo. Y ese ángel que iba adelante es el mismo Cristo que servimos hoy. Si lo queremos escuchar, si lo queremos dejar que nos guíe, porque fue perfecta la guía de Noé y tuvo salvación. Fue perfecta la guía de Moisés y hubo salvación. Pero es perfecta la guía del Señor Jesucristo que nos lleva a la vida eterna. Aquí nos salvó de la muerte física. Porque después murieron espiritualmente. Pero el Señor Jesucristo nos libra de la muerte física. Moriremos. Estos cuerpos dejarán de respirar, dejarán de comer, dejarán de moverse. Pero nuestra alma vive. Porque el que vivió a Cristo, el que revivió a Cristo, le dio el Espíritu vivificante, nos dará ese Espíritu vivificante y ya lo tenemos. Porque ya las señales de ese Espíritu las tenemos. Por eso la iglesia debe tener las señales de Cristo. No las señales de que, míreme que yo tengo aquí abiertas las manos, yo tengo látigo, mire la corona de espinas. No, las señales son el Espíritu de Dios en la criatura. El sello.
en el criatura. Entonces, el Señor hace criaturas para perdición y hace criaturas para salvación. El que viene a buscar de Cristo está para salvación. Bueno, ¿qué más sigue? E hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Siempre Dios está dividiendo el bien del mal, las tinieblas de la luz, la noche del día. Porque cuando Él creó los cielos y la tierra, lo primero que hizo fue dividir las tinieblas de la luz. Luego aquí divide el mar rojo. Y a uno les da tinieblas y a los otros les da luz. Amén. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, tendiendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Bueno, al fin llegamos a la parte de la enseñanza que bueno, todo lo que nosotros estamos diciendo compone la enseñanza, pero aquí nos habla de un bautismo congregacional. El primer bautismo fue el bautismo familiar, que fueron 8 personas las que se salvaron. Agua arriba, abajo a los lados. Aquí había agua arriba, abajo a los lados. Pero miren estos versos, cómo nos presentan cosas tan preciosas que nosotros desconocemos por X o Y razón. Y siguiendo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar toda la caballería del faraón, sus carros y la gente de a caballo. O sea, juntos iban por el mismo camino, juntos veían las mismas grandezas de Dios, pero para unos era desgracia y tinieblas y para los otros era luz y salvación. Al mundo, para unos países es guerra, hambre y destrucción, para otros es bendición y sanidad y prosperidad, amor, paz y gozo. Y aconteció que a la vigilia de la mañana, verso, y siguiendo los egipcios entraron a ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de caballo. Y aconteció que a la vigilia de la mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios, miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, o sea, los confundió, los enredó. ¿Hasta qué hora sale Camilo más o menos? Yo voy a salir a la... Es que el último transporte será a las 7:30. ¿Qué hora? Faltan 20. Bueno, yo creo que en 10 minutos terminamos. Me queda un versículo. No, pues quiera lístese y eso. Entonces, estábamos en 13 a 16. Verso, ¿qué? Eso, 14, 13 al 16. 25 al 25. Pasamos al 25. ¿Y a qué horas pasamos al 25? Con razón de que decía, pero ¿por qué me metí en todo esto? No, hermanos. No, yo me metí hasta una enseñanza que, bueno, el Señor es bueno. Gloria al Señor, gloria al Señor. Bueno, no, si yo también estaba poniendo cuidado, pero santo. Con razón de que fue el tiempo tan grande del Señor. Bien. En la vigilia, al amanecer, trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas, o sea, trastornó y destruyó al enemigo. Bien. 1 Corintios 10, del 1 al 4. 1 Corintios 10, del 1 al 4. Gloria al Señor. Qué bueno es el Señor, tanto pan, tanta bendición. Yo no sé en qué momento me salí. No, la verdad que no. 1 Corintios 10, del 1 al 4. Gloria al Señor. Amonestaciones contra la idolatría. Leemos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis de nuestros padres. Todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. O sea, aquí el Señor le reveló a Pedro la salvación que hubo en Noé en el diluvio. Y el Señor le revela aquí a Pablo la salvación que hubo en el Mar Rojo.
Entonces dice, aquí Pablo dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis de nuestros padres, que todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Fueron bautizados en quién? En Moisés. Y hoy nosotros estamos bautizados en quién? En Jesucristo. ¿Qué quiere decir el nombre Moisés? Salvado. Moshe, salvado de las aguas. Y el Señor Jesucristo lo salvó de las aguas para ponerlo como salvación de esas aguas que estaban destruyendo. Primero fue salvo él. Ahora aquí nos dice que y todos fueron bautizados en la nube y el mar. O sea, y todos pasaron y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Hoy el bautismo corresponde en el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y del Consolador, el Espíritu Santo. Nosotros ya nos bautizamos en los tres. Ya no nos bautizamos solamente en el pacto que hubo con Moisés. Nosotros ya somos, este bautismo es más perfecto, este pacto es más entero, este pacto es directamente con Dios a través de su Hijo, Jesucristo. Y todos comieron del mismo alimento espiritual, o sea, el maná que venía de lo alto. Nosotros este pan que nos estamos comiendo, que nos da el Señor hasta de más, lo comemos toda la iglesia. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, la sangre de Cristo, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca esta era Cristo. ¿Sí ven? Ven, dice, el ángel del Señor iba adelante. ¿Quién iba adelante? Cristo, miren, él era la roca. O sea, ¿qué es una roca? Una roca representa seguridad, salvación, protección, hasta un arma. Entonces dice, el ángel del Señor allá es el mismo Jesucristo. Dice aquí, el apóstol Pablo le revela el mismo Cristo, dice, y bebían de la misma roca, y la roca era Cristo. O sea, aquí está diciendo que Cristo también les daba enseñanzas, les predicaba. Tal vez le predicaría a Moisés le llevaba al pueblo, no lo sé. Pero que él estuvo peleando adelante, sí, estuvo llevando a ese pueblo a salvación. Y hoy nos lleva a nosotros a salvación, si le creemos. Si le creemos. Verso 5. Pero los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron todos postrados en el desierto, en el mal, en la dificultad, en donde no hay nada, no hay agua, no hay matas, no hay nada, en la muerte. O sea, murieron. Ahí terminamos. Así ya me pasé otra vez. Es decir, el mismo pueblo, el mismo Dios, todos escogidos, todos guardados, pero ellos mismos se salieron de la cobertura y decidieron su fin, decidieron su camino. Esta es la enseñanza, hermanos. Ahora viene el último bautismo, que es el bautismo en fuego, que es el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, capítulo 2, perdón, dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del fuego un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Miren la gloria, miren la grandeza, miren la bendición tan grande que a pesar de que el Señor hizo cosas grandes con los profetas, con los pueblos antiguos, solamente por primera vez Dios viene a habitar en el corazón. En la época de Noé, Dios habitaba en el cielo y hablaba con su ángel. En la época de Moisés, Dios se manifestaba en el monte y hablaba con Moisés. Y ahora en los tiempos de Jesucristo nos habla directamente a nosotros, a nuestro corazón, a nuestra mente, y lo leemos, lo sentimos y nos alimentamos de Cristo. Él mismo nos exhorta, nos edifica, nos consuela, nos enseña. ¿Cómo no vamos a tener en alto tan grande salvación, tan grande privilegio que Jesucristo nos escoja a nosotros? Por eso no desechemos esta bendición tan grande.
No desechemos esta bendición del bautismo del Espíritu Santo. Lo felicito por haber venido ayer y más lo felicito por haber venido hoy porque pues estaríamos muy cansados, pero a pesar de todo estamos aquí pidiendo el Espíritu, gozándonos en su presencia, separados, porque aquí donde nosotros estamos y esta calle que nos separa, hay una grande, la vecina que está aquí o el vecino que está aquí, hay una grande división entre nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios. Y nosotros tenemos un privilegio muy grande con respecto a los profetas, a Abraham, Isaac, Jacob, a Moisés, a Jeremías, porque Dios les hablaba y ellos lo escuchaban, pero nunca habitó con ellos. Habitó en un tabernáculo, habitó en un templo, habitó en el cielo, habitó en un monte, pero nunca en un corazón. Y Él quiere habitar en nuestro corazón, hermanos. Promoción 2 por 1. Gloria al Señor. Aquí termina la enseñanza. Gloria a Dios.